hasta aquí nos ayudó el Señor. Empezando el año prácticamente compartiendo estudios de la Biblia, así como la escuela bíblica, todos los domingos a las 10 de la mañana. Puedes venir también para escuchar palabra. Para mí es una satisfacción, es un gozo poder decir, ¿no? La iglesia que pastoreo, la que me dio Dios a pastorear, es una iglesia que tiene un nivel de conocimiento, de solidez, de madurez, que no fácilmente es cambiado, porque ese es el propósito, que no cambien tan fácil, que no se dejen mover por doctrinas, ni por espíritu, ni por profecía, ni por revelación, ni como por carta, decía el apóstol Pablo, como si fuera nuestra, en el sentido de que pueden caer en confusión. A veces un versículo de la Biblia se le puede dar cierto giro de interpretación y se perdió todo el propósito para lo cual se escribió. Y qué importante es poder abrir los ojos y cuando leo algo, como usted lee algo en la Escritura, poder percibir cuál es el propósito, por qué se escribió, para qué se escribió. O sea, entender la razón, y eso se llama interpretar. Si ustedes son cuidadosos y curiosos, se darán cuenta que hay una cantidad de doctrinas hoy que son el resultado de la interpretación. La interpretación es lo que causa división entre los cristianos. O sea, con esto no quiero decir que tenemos la bola de cristal y que el pastor es el que tiene la varita mágica y dice todo, sino que trato y me esfuerzo y se van a fijar en un detalle que he venido repitiendo. Muchas veces digo en el balance de la palabra. O sea, como uno usa una balanza y pone en cada plato, en el plato A o en el plato B, lo que puede ser la verdad, entonces digo, puede ser por esto, por esto y por esto. O sea, con razones obvias que podamos decir amén antes de equivocarnos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial sabe que en mi corazón hay la intención de poder transmitir a este pueblo, a esta iglesia, Señor, lo que es la revelación de tu palabra. Hoy día, Señor Jesús, hay muchas interpretaciones y yo no quiero decir que yo soy una más. Yo quiero decirte, ayúdame. Ayúdame a tratar con lo que es la revelación, con lo que es el entendimiento, con lo que es la buena intención de tu palabra, el propósito por el cual se escribió. Tengo temor en mi corazón, tengo celo por tu obra y también, Señor, tengo responsabilidad que no quiero traspasar, sino que quiero asumir de que es mi responsabilidad traer palabra y enseñanza a esta iglesia. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Ante todo, me gustaría saber cuántos trajeron su Biblia. ¿La quisieran enseñar? No me la escondan. ¿Me quieren enseñar su Biblia? ¿Hay algunos que no tienen Biblia? Gloria a Dios. No digo esto para que se sientan mal, sino para que tengan la preocupación de traer una Biblia, porque cuando se está predicando o se está enseñando, es inevitable que tengamos que ir a la Escritura y corroborar con la misma Escritura, porque la Biblia es su propio intérprete. No sé si alguno ha escuchado alguna vez esa expresión. Se usa mucho en teología. La Biblia es su propio intérprete. ¿Cuántos se recuerdan que el domingo pasado hablé acerca de la restauración, vamos a usar la palabra que empleó el apóstol Pablo, la plena restauración de Israel? Poner la mira en Israel para mí es sumamente importante, como la higuera, como la lámpara que alumbra, como la antorcha que indica en qué tiempo, en qué momento de la historia o del reloj profético estamos tú y yo. Creo que es importante saber estas cosas, verlo a través de la Escritura. En Romanos capítulo 11, voy a repetir de nuevo, no borré los grabatos que hice, la gráfica, porque voy a tratar de hacer un recuento rapidito para llegar más o menos donde terminamos el domingo pasado y de ahí arrancar, para que podamos tener mucha más apreciación, mucha más luz de entendimiento del propósito del Señor. Ante todo pido disculpas si aparento ser muy sabio, que no lo soy. Así que pido disculpas, la visita que está aquí hoy, pido disculpas si alguna vez parece que hago alarde y no es mi intención. Creo que todos ustedes tienen un nivel de conocimiento muy especial. En Romanos capítulo 11 encontramos dos preguntas en este capítulo que son bastante inquietantes, vamos a decir. La primera pregunta empieza en el verso 1, Romanos 11, verso número 1. Dice así la pregunta: digo pues,
¿Ha desechado Dios a su pueblo? Fíjense la pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue sólida, en ninguna manera. La otra pregunta, en el mismo capítulo 11, la encontramos en el verso 11. El apóstol Pablo emplea mucho las preguntas y después, basado en la pregunta, trae la respuesta. Es algo muy especial, es un hombre sabio, habilidoso, con una gracia especial para dar interpretación a la misma escritura. El verso 11 del capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha tropezado lo de Israel para que cayese? O sea, ¿tropezó Israel para que se destruyese? La respuesta es exactamente igual, de ninguna manera. O sea, es un rotundo no. Dios no ha desechado a su pueblo, Dios no ha permitido que se caigan para que sean eliminados, sino que todavía hay un propósito con el pueblo de Israel. Esto lo pudiéramos decir también para ti y para mí. Hemos tropezado, hemos caído, o sea, Dios ha permitido que nos caigamos en ninguna manera. Si algo ha pasado es porque todo obra para bien a los que aman al Señor, pero Dios no te ha desechado y todavía Dios está trabajando contigo y todavía está trabajando con este hombre. Amén. Y por eso damos la honra y la gloria al Señor. Me gusta, y ya termino para sentarnos, dice así. Dice la palabra, en ninguna manera, pero si su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, la pregunta es, ¿cuánto más su plena restauración? Repita conmigo, plena restauración de Israel. Siéntense, amén. O sea, estamos hablando de algo sumamente importante, la plena restauración de Israel. Es como volver al mejor momento de su relación para con su Dios. O sea, Dios está hablando de un momento especial, magnífico. Es como que yo les dijera a ustedes, ¿alguno de ustedes ha experimentado el primer amor? ¿Ha conocido el primer amor? Estoy haciendo una pregunta, si me quieren responder. ¿Alguien ha conocido el primer amor? ¿Ha conocido a Cristo? Ha sido, como predicó el hermano el jueves, ha nacido de nuevo. ¿Alguien sabe que ha nacido de nuevo? Que ya no pertenece solamente a lo que es la carne, sino pertenece al agua y al espíritu. O sea, pertenece a la vida espiritual, nacer de nuevo. O sea, cuando hablamos de estos términos, son muy importantes, muy valiosos. Alabado sea el Señor. O sea, esa primera relación, ese primer amor, hay que revivirlo porque en ocasiones comienza a menguar o comienza a disminuir. O sea, hay que avivar el don, lo dijo hoy el hermano Caterín, avivar el don de Dios que está en ti, está en mí. Hay que avivarlo y es nuestra responsabilidad. O sea, hablar de la plena restauración de Israel para mí es un gozo, es una satisfacción, porque tengo noticias para ustedes. No sé si mencionar el nombre de una denominación, pero es una denominación que tiene más de 8 millones de miembros, que supuestamente hoy son cristianos, porque antes del año 70 no eran cristianos, pero a partir del año 70 son cristianos. O sea, han venido como haciendo o rehaciendo la doctrina, haciendo, como dice ellos, ciertos ajustes. Yo nunca he visto nada parecido, que a la Biblia hay que hacer ajustes, o a la interpretación de la Biblia hay que hacer ajustes. Si me equivoqué, mejor di me equivoqué. Es mejor decir así que no un ajuste. No sé si me estoy explicando. O sea, estos 8 millones de creyentes, para ellos Israel no vale nada. Para ellos Israel cayó y no hay oportunidades. O sea, han sido desechados. Y la pregunta del apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. O sea, hablar de Israel para mí es gozo. No sé cuántos de ustedes hablan de Israel, cuántos de ustedes siguen las noticias de Israel, cuántos están pendientes a la higuera que está alumbrando, que está indicando dónde están las agujas del reloj profético, en qué momento de la historia estamos. Creo que es importante poder hablar de este tema y hacerlo con libertad. Y vuelvo a repetir, ustedes van a notar que cuando llegue un punto, porque no creamos, por favor, no lleguemos a ese punto donde yo diga me la sé toda. Porque todavía yo llevo años estudiando, aquí hermanos que llevan más tiempo que yo llevo aproximadamente 40 años en el Evangelio, 40 años estudiando la Biblia, y todavía, todos los días, aprendo algo. No sé si alguien dice amén con seguridad. ¿Cuántos de ustedes cuando estudian la Biblia, cuando lo hacen y le piden a Dios que lo ayude, entendemos algo nuevo?
se abre una ventana y entra una cantidad de luz especial que me ayuda entonces a entender la meta y propósito para lo cual Dios nos creó a ti y me creó a mí. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, hablar de Israel es como hablar de la niña de los ojos de Dios. Es hablar de alguien que no fue casual. Israel no es algo casual, no es eventual. Israel es meta, es propósito. Es como la iglesia. Hay algunos que piensan que la iglesia fue el resultado de un accidente, o de un castigo, o de una disciplina que Dios, como que dice, a los suyos vino. Los suyos, o sea, el linaje de David, el linaje de Abraham, a los suyos vino y no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que, porque el accidente o la disciplina, o que Dios haya castigado a Israel, entonces nosotros llegamos aquí. Y yo tengo noticia para ti. Abraham, muchos años antes de que naciera Cristo, dijo estas palabras: en tu simiente serán benditas, dice, todas las naciones. Y si dice todas las naciones, te incluye a ti, me incluye a mí, a todos los países de Latinoamérica o Centroamérica, de cualquier parte del mundo, lo incluye todo, absolutamente todo. En la simiente que es Cristo, somos bendecidos todos. O sea que la salvación nuestra no fue casual, fue plan y propósito, lo que todo está en su tiempo. Todo está en su tiempo, en el Cairo del Señor. O sea, no es en el Cairo mío, no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo del Señor que todo está organizado, está perfectamente marcado, y Dios vela porque todo se cumpla conforme a lo que está en la Escritura. O sea, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si ustedes se dan cuenta, hay un antisemitismo desde hace mucho tiempo en el mundo. Y este sentir de contra Israel, o sea, de no valorar, de no apreciar o desechar al pueblo de Israel, ha venido en incremento, en aumento a medida que el hombre, estamos allá en el siglo, ¿qué siglo estamos? Que no sé ni qué siglo estamos. 21, ayúdenme por favor. A veces digo algo y digo, ¿dónde estoy yo? Yo estoy aquí, amén. Y si ven que me confundo en un nombre, me levantan la mano y me lo dicen, porque tengo ese problema que me confundo con los nombres, pero no es mi intención confundirme. O sea, mi intención es, cuando terminemos este estudio, esta clase, como quiera llamarle, sacamos con una luz de entendimiento mucho más brillante. Y esa es la intención. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando Pablo conoció a Priscila, a Aquila, a Priscila, ¿se recuerdan en Hechos de los Apóstoles? Dice la palabra que Claudio, el emperador Claudio, había dado una orden de que todos los judíos salieran de Roma. O sea, una discriminación, un rechazo rotundo por el pueblo de Israel. O sea, Israel ha venido siendo desechado. Dios no, el hombre que ha desechado. Y si ustedes se fijan, el siglo pasado, la masacre que hubo con los judíos, el holocausto que hubo con los judíos, donde 6 millones o más de 6 millones de judíos fueron masacrados, destruidos, o sea, humillados bajo un imperio, bajo un poder tremendo que le hizo la guerra al pueblo de Israel. Sin embargo, pareciera como que Israel iba a desaparecer. E Israel no solamente está hoy aquí, sino que está ocupando la tierra de la promesa. Digo estas palabras y parecen como palabras que no tienen mucho peso de admiración, pero quiero decirte, esto lo comenté y lo quiero volver a repetir, hay un teólogo. Los teólogos han existido por muchos años. Inclusive hay comentarios bíblicos algunos tienen más de 100 años. Hay uno que es de apellido Spurgeon. Yo no sé si alguien lo ha oído. Le llaman el príncipe de los predicadores del siglo XIX. O sea, en el año 1800 al final, él escribe. Es un hombre que tiene una habilidad muy especial y escribe un comentario acerca de la restauración de Israel, y dice más o menos, porque no tengo las palabras exactas, pero más o menos dice: nosotros a veces no hablamos de la restauración de Israel, pero si algo está repetido en la Biblia, si algo está marcado en la Biblia, es que Dios va a restaurar ese pueblo. O sea, le guste o no le guste, parezca imposible o no, Dios lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Es como que ustedes me pregunten a mí ahora: el templo tiene que ser reconstruido, o sea, el tercer templo tiene que ser construido, y yo le pregunto: ¿y cómo lo van a hacer? O sea, me preguntan a mí, yo tengo que decirle: no sé, porque si yo voy a Israel
Y Dios nos dio la oportunidad, un grupo de hermanos que estamos aquí, nos dio la oportunidad de viajar a Israel. Cuando entramos a la explanada de lo que le llaman hoy las mezquitas, pero que antes era la explanada del templo, cuando uno llega ahí, uno dice, el sitio donde debe estar, donde está la roca, donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Y fíjense que dije, sacrificó. Porque en Hebreo, capítulo 11, da a entender que Abraham levantó el cuchillo y aquí en la mente lo ejecutó. Lo único que hubo una orden de arriba y donde detente. Para mí que le cogieron la mano, porque él ya venía decidido a clavarle el puñal, el cuchillo a su hijo y desangrarlo, porque era lo que se hacía cuando se ofrecía un holocausto. O sea, en este caso, Abraham lo determinó y Dios lo detuvo. Bendito sea el Señor. Eso estoy hablando de cosas que sucedieron. Esa roca, ese sitio escogido por Dios, y le sucedió también al rey David. Cuando David dice que había cometido el error de hacer un censo y hubo una mortandad, los ángeles comenzaron a matar, y dice la palabra que cuando David vio la mortandad, le dijo a Dios, yo soy el responsable de esta matanza. O sea, mátame a mí. Se paró delante de Dios y Dios dijo estas palabras, sobre la roca donde estás parado, me construirás un templo. O sea, esa roca hoy día es el tomo de la roca y sobre ella hay lo que le dicen una mezquita, pero no es una mezquita, sino que es el lugar donde está guardada la roca, el sitio exacto donde debe estar el templo. Si le preguntas a un hebreo, a un judío hoy, ¿dónde va el templo? Te va a decir, ahí. No se puede construir en otro lugar. Hay un video que si alguno lo quiere ver, usted pone en YouTube, Viaje a Israel con el pastor Moisés Hernández. Es una propaganda. No me tiene que pagar nada. Es un video que tomamos. Viaje a Israel con el pastor Moisés Hernández. Y va a ver el viaje a Israel. Y yo le voy en la parte cuando estoy precisamente en lo que es la explanada de las mezquitas, yo le digo a la hermana Anet, digo, tírame la cámara hacia allá, hacia lo que es la mezquita de Al-Aqsa, que es una mezquita que tiene la cúpula negra, y después márqueme otra hacia esta, y vas a ver que hay una distancia como de 3 cuadras. Y hoy día, después voy a mencionar esto, hoy día algunos quieren o han propuesto construir el templo entre una y otra mezquita. Pero Israel y los hombres ortodoxos y radicales de Israel dicen, no voy, tiene que ser allí. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo van a hacer? Ese sitio es el tercer lugar más importante de los musulmanes. Vas a ir y lo vas a destruir. Sería una tercera guerra mundial. Sería literalmente una tercera guerra mundial, porque hay más de 1.000 musulmanes, 1.000 millones de musulmanes, más de 1.000 millones de musulmanes. Le vas a destruir la mezquita o el tercer lugar más importante de ellos. Ahora, ¿cómo va a suceder? No me pregunta a mí. Yo lo que sí sé es literalmente, no simbólicamente, no figuradamente, literalmente, eso va a suceder. ¿De qué manera? No lo sé, pero va a suceder. Ahora, vamos a ver algo en esta misma carta a los Romanos que el apóstol Pablo escribió en el verso 25, capítulo 11, verso 25. Y es importante que vayas conmigo y veas cada escritura, cada porción, cada versículo. Y por favor, si te gustan los estudios, esto para ti es un deleite. Pero si no te gustan los estudios, es una pesadilla. Y yo estoy metido entre dos posiciones. En lo que le gusta la palabra y lo que quieren las palabras de emoción, de saltos, de brinco, y que mayormente en mí no va a encontrar eso. Aunque yo puedo predicar de cualquier tema, no estoy sujeto a voluntad humana, estoy sujeto a la voluntad divina, a lo que Dios quiera poner en mi corazón. Y aquí estoy hace muchos años predicando el evangelio de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero en Romanos capítulo 11, verso 25 encontramos una revelación que el apóstol Pablo le llamó misterio, y dice, no quiero que ignores este misterio. El apóstol Pablo emplea muchas veces la palabra misterio, que en griego es musterio, es muy parecido. O sea, es algo que estaba como oculto, algo como no revelado, algo como que viene en nueva revelación o como nuevo entendimiento. Y así dice, porque no quiero, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, ese arrogante significa
que estás mirando a Israel como que no vale, como que fue desechado, como que no tiene momentos, oportunidades. O sea, no te comportes así. Ten cuidado cuando hables de Israel. Vamos, diga a tu vecino, ten cuidado cuando hables de Israel. No digas que no hay oportunidad para él. No, y voy a decir el nombre. No digas como los testigos de Jehová. Para Israel no hay oportunidades. Porque ellos dicen que ellos son el Israel de hoy. Y Dios no ha desechado su pueblo. No lo ha desechado ni lo va a desechar. ¿A quién me está siguiendo? Porque no quiero, hermanos, que ignores acerca de este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, digo conmigo, en parte. En parte significa no total. Endurecimiento en parte. O sea, han sido cabezones, duros de cerviz, por tiempo. Todavía tienen un velo puesto delante de ellos, que no pueden apreciar de que Jesús es el Mesías. O sea, todavía están esperando al Mesías. Muchos de ellos se convirtieron. La iglesia primitiva no estuvo compuesta de gentiles, sino mayormente de judíos. O sea, no tengamos cuidado cuando hablemos de la iglesia y digamos gentiles. No, la iglesia primitiva inicialmente comenzó con judíos y se le fueron añadiendo, porque el día del Pentecostés se le añadió una gran multitud, dice la palabra, y habían de todas las naciones. O sea que ya comenzó la iglesia. La iglesia no es un accidente. La iglesia es una meta, es un propósito, es algo que viene de arriba y no de abajo. Y tú y yo deberíamos darle gracias todos los días por ser parte de la iglesia de Dios. Ahora, Israel ha venido endurecimiento en parte, no total, hasta, y fíjense que marca un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud, el tiempo de los gentiles. O sea, como que la iglesia es importante, determina un tiempo para el reloj profético. Y les dije también que hay otro más, que es un alumno del apóstol Pablo, que es Lucas 21-24, no lo busque, donde dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea que, hablando de la restauración de Israel, está determinada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora, les dije a ustedes, y no lo borré para que puedan entender esas rayitas, esos punticos, y cuando yo termine aquí ya, entonces estoy entrando en algo nuevo que no lo compartí. Y digo esto porque había hermanos, o sea, hoy aquí hay hermanos que no estuvieron el domingo, y además hay otros que están en línea, que no vieron el estudio, y de todas maneras, para poder llegar al otro punto, me es necesario atravesar por aquí para que puedan entender lo que estoy diciendo, o sea, lo que voy a decir basado en lo que dije anteriormente. ¿Me están siguiendo? Les dije, hay un hombre llamado Daniel en el capítulo 9, donde dice que derramaba su alma delante de Dios, oraba y derramaba su alma delante del Señor y le pedía a Dios, ¿saben qué? Precisamente la restauración de Israel. O sea, la restauración de la ciudad, la restauración del templo. ¿Cuántas veces oró Daniel abriendo su ventana que miraba hacia la santa ciudad, o sea, hacia el santo templo? Y dice, aunque no hubiera templo, había una promesa hecha cuando fue dedicado el templo. Salomón, Dios le dio una promesa que si mi pueblo se humillara y buscara su rostro y se convirtiera de sus malos caminos, yo, dice, cuando oraran, dice, mirando hacia ese santo lugar, yo los oiré. Y dice, y los restauraré y los traeré de los confines del mundo y los volveré a tomar posesión de la tierra de la promesa. O sea, Daniel conocía la promesa, Daniel oraba por esto y dice, derramaba mi alma delante de Dios. Y dice, vino entonces un varón llamado Gabriel, a quien había visto en visiones del principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Ustedes saben que en Israel habían 2 horas de sacrificio, la de la mañana y la de la tarde. La mañana se llama Shaharet y la noche o de la tarde, las 3 de la tarde, Minhat. O sea, si ustedes se fijan, le dije algo curioso. A Cristo lo crucifican más o menos aproximadamente en el sacrificio de la mañana y Él muere, entrega su espíritu aproximadamente a las 3 de la tarde, o sea, en la hora del sacrificio de la tarde. Y yo no creo que hay nada de casualidad, todo está totalmente bien ordenado o bien determinado. Y me hizo entender, dice que el ángel vino y le hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría, entendimiento
Al principio de tu ruego fue dada la orden. O sea, cuando comenzaste a orar por este asunto, la orden fue dada. Amén. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y comienza diciendo una de las profecías, mis hermanos, escatológicas más profundas de la Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, estamos hablando de una revelación. No sé si alguno conoce lo que significa escatología. No sé si querrá poner alguna notica en un lugar. La palabra escatología es una palabra compuesta. Escato es una palabra griega que significa finales, tiempo del fin. Y logía, en este caso, viene de la palabra logos, que significa conocimiento o sabiduría. En otras palabras, escatología es el estudio de las profecías que todavía no se han cumplido, que le pertenecen al final. O sea, estamos hablando de algo profundo, de algo revelado, de algo que es un regalo que tú y yo no merecemos, pero Dios le ha placido informarnos a nosotros las cosas que van a acontecer y todavía no han sucedido. ¿Te imaginas qué privilegio? Que Dios te revele lo que va a hacer y todavía no ha sucedido. Esto es un regalo. O sea, prestarle atención a esta revelación. Yo creo que vale la pena pasar tiempo. Creo que el domingo pasado tuvimos 1 hora 25 minutos. No sé si hoy ustedes están dispuestos a aguantarme un poquito más. No se levanten, por favor. Quédense escuchando. Alabado sea el Señor. O sea, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Israel, sobre tu santa ciudad, en Jerusalén. O sea, 70 semanas, y les expliqué a ustedes que son semanas de ¿qué? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Así recuerda? Semana de años. ¿Lo puse por dónde? Bueno, aquí mismo lo pongo. Semana de años. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé cuando está hablando de semanas de años o semanas de días? Mire, qué impresionante. En este mismo libro de Daniel, en el capítulo 10, dice que Daniel tuvo un tiempo de angustia donde no comió ningún manjar delicado y no entró carne en su boca, ni entró vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. ¿Qué diferencia hay entre estas 3 semanas y estas 70 semanas? Les he dicho varias veces a ustedes, quiero que me pongan atención aquí por favor, porque si no los demás se distraen un poquito. Quiero que pongan atención a lo que voy a explicar. Nosotros debemos reconocer cuando Dios le está hablando a su pueblo, a Israel. Y hay que entender el lenguaje que emplea para con su pueblo. Nosotros somos llamados a entender la Biblia y a reconocer que nosotros tenemos diferencia en cuanto a costumbres, hábitos, o sea, enseñanzas, palabras y cosas que son diferentes, y tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, reconocer, por ejemplo, cuando dice semanas de año, en Levítico 25, si alguno quiere poner alguna parte, encontramos que el año del jubileo, dice la Escritura, 7 semanas de años, así dice, 7 semanas de año están determinadas, y cuando uno multiplica semanas de año, sería multiplicar 7 por 7, que serían 49 años, y dice, y un año más será dedicado el año del jubileo, donde entonces, dice la Escritura, habrá apertura de cárceles, donde se perdonarán las deudas, donde serán libres los esclavos, donde hay todas las oportunidades. Y fíjense que no es casual que Cristo, estando en Nazaret, fue a la sinagoga un sábado y dice, según la costumbre, le dieron a leer el rollo del libro, y era el libro del profeta Isaías, capítulo 61, que el mismo Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha dado la orden de poner libertad a los esclavos, de abrir la apertura de las cárceles, a proclamar el día agradable del Señor, el día del jubileo. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. O sea que aquella revelación de Levítico 25 era sombra de lo que vendría en Cristo. Cristo es nuestro libertador, Él es quien cancela nuestras deudas, Él es quien restaura, el que nos ayuda. Hasta aquí podemos decir, el que nos ha ayudado siempre y para siempre en su manifestación y en su cuidado especial. O sea, podemos entender entonces que hay una manera de un lenguaje para el pueblo de Israel al cual tenemos que nosotros acomodarnos, no que la Biblia se acomode a nosotros. O sea, son semanas de años, no de días. Ahora dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad que es Jerusalén, para terminar con la prevaricación.
O sea, para terminar con la rebelión, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Todas estas noticias son las mejores noticias. 70 semanas de años. 70 semanas de años son 490 años. Si alguno es matemático, yo le estoy adelantando el cálculo. O sea, si estamos hablando de 70 por 70, sería 490, no días, sino años. O sea, esto es una buena noticia. Dios ha determinado 490 años para que no haya más rebeldía en Israel, para que no haya más pecado en Israel, para que venga lo que es la paz perdurable, la bendición, la justicia, para que habiten juntamente con Cristo, para que conozcan al Mesías. O sea, estamos hablando de tremendas noticias para que el pueblo de Israel sea plenamente restaurado. Lo que falta son 490 años. Les dije, y se recuerda, que cuando estamos hablando de Israel y de tiempo, el tiempo para Israel es diferente para nosotros. Israel comienza el día cuando amanece y termina el día cuando cae la tarde. Para nosotros tenemos que esperar las 12 de la noche para que comience un nuevo día. Para Israel no. El comienzo es cuando amanece y el final es cuando termina el atardecer. Ahí comenzó el día y ahí terminó el día. Por ejemplo, ahora lo vi aquí, para Israel nosotros estamos en el año 5783. Para ti y para mí estamos en el año 2023. Voy a repetir. Para Israel estamos ahorita estamos en el año 5783. Una pila de años. Si vamos, nosotros estamos en el 2023. ¿Por qué la diferencia? Nosotros nos regimos hoy día por un calendario que es diferente al judío. El calendario gregoriano de un tal papa llamado Gregorio, que por cierto no vamos a criticarlo. O sea, hay bastante precisión en el calendario gregoriano, porque para el gregoriano hay 365 días en el año, punto 25. Voy a repetir. El calendario gregoriano, el nuestro que usamos nosotros, el año tiene 365 días, punto 25. O sea que hay un 25 que es un cuarto de día, pero cuando pasan 4 años, el cuarto de día se convirtió en un día más. Por eso hay un año bisiestro que se le añade un día más al mes de febrero, que si alguien nació en el año bisiestro, entonces cumple cada 4 años. Sería muy joven comparado con otros. Pero en el calendario hebreo es diferente. En el gregoriano se guían por el sol, pero en el judío se guían por la luna. O sea, para el judío hay 6 meses de 29 días y hay 6 meses de 30 días. Si usted suma los 6 meses de 29 con los de 30 días, cuando los suma, da entonces 354 días. Una diferencia de 11 días con el gregoriano. Por eso muchas veces, cuando se está hablando de la Pascua judía, a veces coincide con la nuestra, y hay veces que estamos muy lejos de ella. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo se arregla entonces la combinación de uno con el otro? Bueno, los judíos, cada cierto periodo de tiempo, para emparejar, le añaden un mes al año, no un día, un mes. En vez de tener 12 meses ese año, va a tener 13. Le llaman el año preñado. Alaba a Dios. Y entonces le ponen una cantidad de días, de 11 días por cada año que hay de diferencia, para entonces completar un día o un mes que complete el tiempo y que machee con el gregoriano. Tremendo lío. Pero así son. Y tú no puedes pedir o presumir que ellos se van a adaptar a ti. Tú tienes que adaptarte a ellos. O sea, hay semanas de año, porque la palabra lo enseña. Entonces hay que aceptar que hay semanas de año. Por eso 70 semanas están determinadas. 490 años están determinados para que Israel llegue a su plena restauración. Ahora, dice ahora, para que uno pueda ver cómo arranca el reloj profético, desde el día que fue dada la orden, vamos a leerlo. ¿Sabe pues si entiende? Verso 25 de Daniel capítulo 9. ¿Sabe pues si entiende que desde el día de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén? O sea, ¿la orden cuál es? Restaurar y edificar Jerusalén. Alguien tiene que dar la orden. El reloj profético de los 490 años va a arrancar cuando se dé la orden de restaurar, o sea, lo que es la ciudad y el templo judío que Nabucodonosor
destruyó. Ustedes saben que el imperio babilónico entró y dice, destruyó toda la ciudad y destruyó el templo. Ahora, cuando se dé la orden de restaurar el templo y restaurar la ciudad, el reloj profético de esta profecía, de esta revelación, arranca. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, algunos dicen, la orden fue dada por Artajerjes en el tiempo de Nehemías, porque ustedes saben que Nehemías era copero del rey, y hubo un día que Nehemías recibió una mala noticia de cómo estaba Jerusalén, y dice, lloró amargamente, hizo luto, ayunó, porque era una mala noticia, y el día en que el rey lo vio al copero, que era el copero, y el copero debe estar siempre alegre, no triste, es un peligro para un copero echarle a perder el rey un día. Y dice que el rey le preguntó, porque ya Dios estaba en el rey también, le preguntó, ¿qué te pasa? Que te veo triste. Y dice la palabra que hizo una oración relámpago y le dijo, he escuchado noticias de cómo está Israel, y por eso le pido al rey que si pudiera darme cartas de ayuda para yo poder ir y ayudar a mi pueblo a restaurar. Y fue algo tan especial y cayó en gracia, porque no es lo mismo ser gracioso que caer en gracia. Y cayó en gracia y el rey le dijo, ¿qué tiempo te toma hacerlo? No dice la cantidad de tiempo, pero dice aprobó y le dio cartas para cuando fuera al otro lado, cuando fuera a la tierra de Israel, le fuera dado, dice, las cosas que necesitan, madera, comidas, todo lo que necesitan para poder reconstruir. Entonces algunos dicen, cuando Nehemías recibe la orden del rey Artajerjes, el reloj profético, esta línea es tiempo. O sea, aquí, en este punto, arrancó el reloj profético. Pero hay otra orden, hay otro caso que aparece en el libro de Esdras, que es el caso de Ciro. En el libro de Esdras, capítulo 5, dice que Ciro dio la orden para que edificaran el templo judío en sus días. Es decir, que hay dos casos. Algunos dirán, entonces, ¿por cuál de los dos me voy? ¿Por Ciro o por Artajerjes? Lo interesante es que son contemporáneos los dos. Y no hay problema que si uno fue un mes antes o si el otro fue un mes después. La orden fue en el mismo tiempo. O sea, son cosas interesantes. Digo todo para que puedan entender las posibilidades de cuándo, en qué momento arranca el reloj profético. Pero aceptemos que sea lo mismo Nehemías, que sea lo mismo que Artajerjes o que sea el rey Ciro. Aquí arrancó el libro, el reloj profético, y comenzamos a ver que 7 semanas más 62 semanas. Fíjense que lo dice así, vamos a leerlo en su Biblia, no solamente yo, para que puedan ir conmigo. Dice, ¿sabe pues si entiende? Verso 25 de nuevo, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y después dice, y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza. Repito, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que está hablando de una suma, aunque no dice suma, pero da a entender que habrá 7 semanas. ¿Y son semanas de qué? Semanas de año. O sea que habrá 49 años más 62 semanas, que serían 483 años. Y si yo uno este tiempo con este tiempo de 7 con 62, serían 69 semanas, que esto indicaría que estamos hablando que aquí, en este punto, habrían 483 años. Por favor, ¿alguien entendió o tengo que volver a repetir? ¿Entendieron que el reloj profético arranca cuando se da la orden? ¿Está claro? Cuando se da la orden de restauración, arranca el reloj profético. Y dice ahora, y habrán 7 semanas más 62 semanas. Y dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida en Mesías. Y no por sí mismo, sino por un pueblo. Y especifica qué pueblo, Roma. Porque dice que un hombre, en este caso, un príncipe, vendría bajo la orden de un emperador. No sé si leérselo todo para que puedan entender lo que estoy diciendo. O sea, que da a entender que el que le va a quitar la vida va a ser el imperio romano. O sea, que no es nada casual. Es algo revelado. Para Dios nada es imposible. Él lo sabe todo, Él lo determina todo. Él lo dice todo en revelación. Es un regalo que Dios está dando para poder saber lo que está sucediendo. O sea, estamos hablando de 483 años y se le quitará la vida al Mesías. Entonces, si el total son 490 años de la revelación profética y ya han pasado 483, ¿qué tiempo me resta para que termine?
¿qué tiempo falta para que se cumpla la restauración de Israel? O sea, estamos aquí, la muerte de Cristo, 7 más 62 son 69, estamos hablando de 483 años, y entonces lo que faltaría para la restauración de Israel son 7 años. Pero yo les pregunto, nosotros tenemos de aquí, de la muerte de Cristo a la fecha actual, tenemos 2023 años. ¿Dónde yo coloco los 7 años? ¿Dónde los pongo? Vamos a ver de nuevo, si no se olvidaron, lo que escribió el apóstol Pablo acerca de una revelación. O sea, no quiero que ignores que a Israel le ha venido endurecimiento en parte hasta que la plenitud de los gentiles se cumpla. Lo mismo que Lucas está diciendo, el templo, en este caso la aceptación del templo y los satrios del templo van a ser hollados por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea, en otras palabras, yo tengo que colocar mi último tiempo. Permíteme aquí hacer una línea diferente. Y yo no sé si los que están en cámara están viendo algo. Y estoy tratando de repetir algunas cosas. Supongamos que aquí está la muerte de Cristo. Y entonces yo tengo que colocar 7 años más a partir de un punto en el tiempo, esta raya es tiempo. Yo tengo que colocar los 7 años más en algún lugar. Y aquí comenzará la plena restauración de Israel. O sea que todavía ese tiempo no se ha cumplido. Falta todavía 7 años. Falta, diga conmigo, y quiero que lo ponga bien en tu corazón. Faltan 7 años para que se complete la plena restauración de Israel. En otras palabras, si quisieras poner en el libro de Revelaciones o en el libro de Apocalipsis esta nota, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones consta mayormente, proféticamente, de 7 años. No más, no menos. 7 años. Y el mismo Daniel dice que esos 7 años, vamos a hacer algo para que me puedan. Voy a poner estos 7 años aquí. Él mismo dice que esos 7 años están divididos en 2 mitades, por 3 años y medio y por 3 años y medio. Que tiene diferentes formas de decir. Porque cuando yo voy a Apocalipsis, me voy a encontrar que dice 42 meses o 1260 días o tiempos o la mitad de un tiempo. 3 maneras diferentes de decir el mismo tiempo. 7 años. Voy a repetir. Tú tienes que acomodarte a la Biblia. La Biblia no se va a acomodar a ti. Tú tienes que entender el lenguaje bíblico, la manera de describir las cosas de la Biblia para que puedas entender. De lo contrario, estaríamos perdidos. O sea, voy a un resumen rapidito. Desde que se da la orden para restaurar Israel, habrán 69 semanas, los 2 tiempos, que suman 69, que serían 483 años. Se le quitará la vida al Mesías en ese tiempo, y entonces va a haber un tiempo como de silencio, tiempo donde la iglesia, en este caso es la plenitud de la iglesia, y cuando termina la plenitud de la iglesia, entonces arranca lo que es la plena restauración de Israel, que sería entonces 7 años para terminar de completar el tiempo profético. Ahora, vamos al libro de Revelaciones. Más o menos lo que estuve compartiendo hasta aquí. Una pregunta. Es lo que, sí, hermanito. Una pregunta. Sí. Entre ese tiempo de los 7 años, no está que empiece a correr el reloj profético de Dios, la reconstrucción del templo. Tiene que reconstruirse el templo. Y lo vamos a ver. Ahí yo pienso que Tiene que reconstruirse. Le voy a decir porque, gracias por la pregunta. Empezaría a caminar el reloj profético. O sea, el templo tiene que construirse en ese tiempo. En ese periodo de 7 años tiene que construirse el templo. Usted recordará las palabras de Cristo en Mateo 24. Hasta que no venga la abominación desoladora. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? Es la profanación del templo. Y para que haya profanación del templo tiene que haber templo. O sea, el templo judío tiene que fabricarse. Y lo van a hacer en una manera tan rápida que va a sorprender. Hoy día hay un sitio en Israel que se pudiera ir, o sea, hay lugares que se hagan permiso para poder entrar, que es un museo donde hay la fabricación de las cosas que necesita el templo, los trajes de sacerdote, el candelabro, la mesa para la procesión, todo
Y dice, y todo lo tiene hecho. Lo que falta solamente es que den la orden para poner las piedras, las cortinas, todo para hacer el templo, que lo pueden hacer en menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Rapidito porque... Cuando yo estuve, pastor, en el último viaje que yo di a Israel, yo estuve en ese ¿cómo se llama? Instituto, que tienen todas las piezas para el nuevo templo. Incluso la menorá que tienen hecha está calculada en millones de dólares, es de oro puro. Estoy retratada hasta en la... Bueno, todo como está escrito en la palabra, todo se tiene que hacer. Hay una emoción, ustedes no pueden calcular la emoción que hay en el pueblo de Israel porque esto llega a acontecer. Les dije a ustedes la semana pasada, el ministro de Defensa de Israel subió a la explanada de las mezquitas. O sea, algo prohibido. Y caminando bajó su cabeza y lloró. Prohibido. Porque el gobierno que rige la explanada de las mezquitas no es Israel, es Jordania. Es un pacto con las Naciones Unidas. O sea que Israel está limitado y se forma en cada conflicto y se forma en cada lío en ese lugar cuando un judío sube y quiere hacer oración en el lugar porque está prohibido orar en ese sitio. Hay una tensión muy grande. Uno de los lugares más tensos del mundo es ese pedacito de una explanada donde tiene que ir el templo. Vamos un momentico al capítulo 11 del libro de Apocalipsis y van a ver que aquí se habla del templo ya. Yo tengo muchas cosas que decir, yo no sé si las voy a decir todas. Y me vi la necesidad de hablar de estas cosas porque si yo no explico esto a los hermanos que no estuvieron el domingo y no explico esto, voy a entrarle como con falta de apoyo a lo otro para que se pueda entender. Y yo no sé si hasta aquí entendieron lo que quise decir. O sea que Dios le dio una respuesta a Daniel cuando oró por la restauración de Israel y dice, desde que te dispusiste a orar, la orden fue dada. Y la orden, cuando Dios da una orden, Dios la cumple. Y mandó a Gabriel para que le explicara la visión y se la explicó. Y fue cuando dijo 70 semanas, que son semanas de años, o sea, 490 años están determinados para poner fin a la prevaricación, a la rebeldía, para que no haya más pecado, para que el pueblo de Israel sea restaurado, para que entre en la mejor relación para con su Dios. O sea, y vimos entonces que 400, o en este caso 490 años, es un periodo de tiempo, pero no cubre la totalidad del tiempo que ha corrido. Porque estamos hablando que de Cristo a nosotros hay un aproximado de 2023 años. Quiere decir, cómo yo coloco los últimos 7 años entre tanto tiempo, cómo lo coloco, la Escritura solamente lo puede explicar. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Dice el verso número 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se lo dieron a Juan, el discípulo amado, el que tiene la revelación, el que fue llevado al cielo. ¿A quién entiende lo que estoy diciendo? Digo esto porque si no has leído el libro de Apocalipsis, si no has estudiado nada, te va a costar mucho trabajo. Por eso tengo algunos detalles para que entiendan. Juan, el discípulo amado, es arrebatado al cielo, capítulo 4, y está delante del trono de Dios y recibe visiones. Y entre las cosas que recibe es que vio un libro que tenía 7 sellos, y vamos a ver que cuando va arrancando cada sello hay una revelación, hay algo que va a cumplirse, algo que va a suceder. Ya estoy en el capítulo 11 y dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios. Dice, mide ¿qué? Templo. Mide el Bet Hamikdash, mide el santuario, mide el templo. Voy a repetir: levántate y mide el templo, el altar y a los que adoran en él. O sea que en esta posición, en este punto de la revelación, del libro de revelaciones, estamos hablando de que ya el templo existe. No dice en qué momento lo construyeron, pero ya existe el templo. Tiene que haber templo, tiene que haber sacrificio, tiene que haber abominación. Cristo lo dijo: cuando veas la abominación desoladora, levanta tus manos porque ya viene. Ahora dice: pero el patio, fíjense las palabras, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo toques, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad. ¿Durante qué tiempo? 40
42 meses. 42 meses es lo mismo que 1260 días, es lo mismo que tiempos y mitad de tiempo, es lo mismo que 3 años y medio. O sea, el templo va a estar construido, el pueblo de Israel está yendo al templo, pero lo que es el patio exterior, y no sé, me hubiera gustado, yo quise poner un pedacito del video para que se den cuenta que hay una distancia en la explanada, como de 2 cuadras, un poco más, entre lo que es la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa. O sea que esa parte de la mezquita de Al-Aqsa va a estar ahí, y va a estar ahí hasta que se cumpla esta escritura, donde van a estar entrando muchos que no son cristianos o que no son judíos, y van a estar adorando a sus dioses. Alabado sea el nombre del Señor, aunque para ellos es un solo Dios, y no voy a meterme en esos detalles, pero dice que esto va a suceder como que el atrio va a ser tomado, va a ser hollado por los gentiles. Ahora, vamos a ver algo interesante. Después dice, y daré a mis 2 testigos. Verso 3. Daré a mis 2 testigos que dice que profeticen ¿por qué tiempo? 260 días. El mismo tiempo donde estará, en este caso, los gentiles profanando lo que es el atrio. Si alguno tiene algún comentario de MacArthur, alguna Biblia MacArthur, ¿alguien tendrá alguna Biblia de estudio? Bueno, déjenme entonces, les doy un voto de confianza, si quieren después buscar un comentario de MacArthur. Él dice que, por ejemplo, estos 1200, estos 3 años y medio del principio donde los gentiles hollarán el atrio, tiene que ver, dice él, tiene que ver con el primer tiempo de 3 años y medio y el otro tiempo donde vendrán los 2 olivos, los 2 profetas, ocupará entonces la otra segunda mitad. Esto es un poquito difícil, y si eres nuevo en el Evangelio, peor todavía. Por favor, 7 años faltan para restaurar Israel. En 7 años se va a producir el milagro. Los primeros 3 años y medio, según un comentario, está dedicado a la parte donde el patio de los gentiles, o sea, el patio del templo va a ser hollado por los gentiles, y los otros 2, que tiene que ver con el otro tiempo, tiene que ver con los 2 testigos, con los 2 olivos que van a estar con Israel, y vamos a dedicar un tiempo a esto, porque esto es importantísimo, donde Dios enviará 2 profetas que estén con el pueblo de Israel. Él dice que tiene que ver con la otra mitad. Ahora, digo esto para que se fijen, no para causar confusión. Voy a leer de nuevo y voy a decir dónde leo, y vengan conmigo para que se den cuenta de lo que quiero explicar. La primera cita la voy a repetir. Capítulo 11, verso número 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad por 42 meses. Paso al versículo 3. Y daré a mis 2 testigos para que profeticen por 1260 días. O sea, 3 años y medio también. Si sigue un poquito más adelante, cuando habla de la visión de la mujer que tiene vestida de sol, con la luna bajo los pies y con coronas, en este caso, con 12 coronas, que son 12 estrellas, dice que en verso número 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado hasta que se hayan cumplido los 2060, o sea, el mismo tiempo, 3 años y medio. Y cuando estoy hablando de la lucha entre Miguel y Satanás, dice la palabra en el verso número 14 del capítulo 12, donde se sustenta la mujer por un tiempo, por tiempos, y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y si voy un poquito más adelante, aquí voy a confundir muchísimo, está hablando también de la bestia que va a gobernar, dice también por 42 meses. Estoy hablando de 1, 2, 3, 4 y 5 en solamente 3 capítulos, donde yo coloco los 5, 3 años y medio. No sé si me entendieron. Yo tengo aquí 5 citas bíblicas en solamente 3 capítulos de 3 años y medio. ¿Dónde las coloco? Ahora, hay algo interesante. Hay eventos en la Biblia que tienen una continuación, o sea que se habla de que va a suceder una cosa y en el mismo tiempo va a suceder otra. Porque, por ejemplo, usted va a leer en el verso 7 del capítulo 12, dice, después hubo es un cambio. Pero antes del 12:7 es como si todo fuera en el mismo tiempo. Lo mismo el tiempo de los gentiles en lo que es el atrio del templo
que los dos testigos que van a profetizar van a ser con el mismo tiempo, con 3 años y medio. Wow, que estoy difícil. ¿Sabe por qué me trabo? Porque digo, ¿cuántos van a entender esto? Y me preocupa que deja a algunos confundidos peor de lo que están. Por favor, no sé cuántos han entendido lo que he explicado hasta ahora. La orden para restaurar a Israel fue dada. Ya arrancó el reloj profético. Lo que falta son 7 años para que se termine de cumplir la profecía de que Israel será restaurado. En esos 7 años va a haber una actividad de ángeles como nunca jamás ha habido. O sea, una actividad fuerte, muy fuerte en el mundo. Que hay de lo que dice la palabra. Hay muchas cosas que habla de. Hay de los que para aquel entonces estarán, dice que no sea invierno como ahora, o que no estén paridas, o una serie de cosas que van a suceder. O sea, cosas terribles que van a acontecimientos muy fuertes. Vamos a ver un poquito de lo que son los dos testigos. Capítulo 11, verso 3 de Apocalipsis. Venga conmigo, por favor. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, o sea, por 3 años y medio. Que para mí entender, humildemente, es el mismo tiempo donde lo que se habló anteriormente. O sea, que esta mitad o media mitad de tiempo van a acontecer a la misma vez estos 2 sucesos. Estos testigos son 2 olivos, los 2 candeleros, que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Y yo quiero que ustedes se fijen en los ministerios, como dice el hermanito Elías y Moisés, que fueron ministerios que no se volvieron a repetir de la misma manera. O sea, nadie como Elías oró para que el fuego del cielo cayera. Y nadie como Elías oró para que la tierra no lloviese por 3 años y medio. Y nadie como Moisés convirtió el agua en sangre. O también dice la Escritura que en los días de él hubieron muchísimas plagas. Nadie como ellos 2. O sea, no estoy diciendo que tiene que ser necesariamente Moisés y Elías. Lo que estoy diciendo es que tiene que ser hombres parecidos, ministerios parecidos. No, y no murieron y ahora mueren. Vamos a ver eso. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale el fuego de la boca de ellos y los devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir en la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y dice literalmente, los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es una tipología de Jerusalén, en la manera en que va a estar Jerusalén para su condición. Y los de los pueblos y tribus y lenguas, fíjense que está hablando ya no de Israel, en este pedacito está hablando de los gentiles. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán, que esto es una humillación, no van a permitir que sean sepultados. Que un judío no sea sepultado es una humillación. O sea, es una manera de tratar de repudiar o hacer expresivo su humillación a lo que el trabajo, el ministerio de estos testigos. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es posible, no estoy diciendo que sí, pero es muy probable que se dice que fueron atormentados por estos 2 testigos, por estos 2 profetas. Entonces, cosas como las que se describen, plagas, o sea, en este caso, lluvia, que falta la lluvia, sequía. O sea, puede ser que estas cosas hayan acontecido para el tiempo de estos 2 profetas, porque molestaban mucho. Ahora les voy a hacer una pregunta, y esto sí es algo literal, porque algunos dicen, no, esto es simbólico. ¿Cómo es posible para esta fecha en que se escribe esta escritura de que todo el mundo pudiera ver los cadáveres que estaban en la plaza y que pudieran mandarse regalos unos a otros? ¿Cómo es posible que en este periodo de tiempo tan cortico esto suceda? En otras palabras, para que puedan ver todas las naciones, puedan ver los cadáveres que estuvieron allí, ¿verdad? Todo este tiempo, 3 días muertos, para que pudieran verlo, tiene que haber obligadamente, tiene que haber satélite,
tiene que haber comunicaciones y tiene que haber televisión. O sea, ¿cómo es posible que puedan verlo? El mundo entero puede verlo. Y segundo, ¿cómo es posible que se puedan mandar regalos unos a otros en solamente 3 días? Tiene que haber UPS, tiene que haber Federal Express, tiene que haber bancos, sobre todo aviones de carga que transporten la mercancía y la puedan repartir de un lado a otro en menos de 3 días. Ahora, fíjense lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que la Biblia hable tan claro y pueda describir con tanta certeza que esto va a suceder? ¿Se recuerdan que Daniel dijo, la ciencia se multiplicará y los hombres correrán de un lado para otro para el tiempo del fin? O sea que ni siquiera Daniel mismo pudo entender el hecho de la multiplicación de la ciencia. Hermanos, estamos en un tiempo en que la ciencia, nosotros nos quedamos todavía maravillados de las cosas que están sucediendo. Nos impresiona las cosas que acontecen. O sea que, aunque Juan no pudo ver un avión volando, tuvo que escribir lo que Dios le revelaba. O sea, va a haber, el mundo entero va a hacer fiesta porque van a ver los cadáveres que van a estar 3 días y medio muertos en la plaza. Y dice, y ellos, porque lo atormentaron, ¿y de qué manera lo atormentaron? Por la administración de sus dones. Dice que se mandaban regalos unos a otros porque era una fiesta de que hubieran matado a estos 2 profetas. Pero hay un dicho que dice, el que ríe de último, ríe mejor. Dice la Escritura, dice, después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida. O sea, Dios envió un espíritu enviado por el Señor y levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos los que lo vieron. O sea, que todo el mundo lo pudo ver. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos todos los vieron. O sea, que fueron levantados como un arrebatamiento, fueron sacados de la tierra. O sea, esto va a acontecer en el principio de la gran tribulación. Ahora, ¿se imaginan ustedes qué clase de seminario bíblico fue de 3 años y medio con estos 2 profetas en medio de Israel? Voy a repetir. Si usted y yo fuéramos a escoger 2 líderes para que guiaran al pueblo de Israel, yo no tengo ningún problema en creer que Elías era uno, profeta reconocido, y que todo y dice, y como dice el final del libro de Deuteronomio, y quién como Moisés, que no hubo otro como él, con las señales, con los prodigios, con los milagros que él hizo, que Dios hizo a través de él. O sea, ¿a quién les va a confiar más el pueblo de Israel? O sea, la seguridad de que sean líderes espirituales, sino a Elías y Moisés. Si no es Elías y Moisés, son 2 con las mismas características. ¿Qué coincide en la transfiguración? Elías y Moisés. Sí, porque algunos ponen, gracias por el comentario, algunos ponen de que Moisés no puede ser porque Moisés murió, y en el libro de Hebreos dice, está establecido que los hombres mueren una sola vez y después del juicio. Pero yo les pregunto, Moisés nos apareció en el monte Tabor cuando se transfiguró, y Dios dijo, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob y Abraham y Isaac no están muertos, aunque murieron físicamente, no están muertos, porque el espíritu nunca muere, están en la presencia de Dios. ¿Alguien cree lo que estoy diciendo? O sea, este pedazo de Biblia, esta revelación de Escritura, me está diciendo que clase de seminario, o sea, cuando termine este seminario, ellos están plenamente convencidos de quién es Cristo. Van a estar plenamente convencidos. Los judíos que tenían un velo, después que pasan este seminario, van a poder reconocer con toda seguridad que Jesucristo es el Mesías, el que ellos rechazaron. El velo se va a caer. Y eso es parte de la restauración. O sea, Dios va a levantar el pueblo para que acepte a Jesucristo. Lo van a aceptar. Alabado sea el Señor. O sea, estamos hablando de cosas impresionantes que Dios hizo a favor de su pueblo. No sé qué tiempo llevo hablando ya, pero me siento la garganta como que está. Vamos a ver otra cosa que hace Dios a favor de su pueblo en ese tiempo. Toma agua, toma agua. Agua. Ahí está, ahí está. Gracias por la cooperación de ustedes. Gloria a Dios. Vamos a ver algo más que hace Dios por el pueblo de Ponle Israel. la tapa, no va a hacer que se te vide. Yo no soy de mucho movimiento. Voy a repetir. Vamos a ver algo más que Dios hace a favor de ese pueblo por Israel. Y si lo hace por Israel, no lo hará por ti. O sea, vamos a relacionar estas 2 cosas. Él envió 2 testigos, 2 olivos, 2 ungidos, 2 especiales para instruir,
para dar un seminario bíblico, no sé qué palabra decirle, para que conocieran al verdadero Mesías, al que ellos habían rechazado. O sea, estos vienen informados. Si es Elías y Moisés, estuvieron con Cristo, lo conocieron. Inclusive, la Escritura dice que Elías le decía a Cristo, o Moisés le decía a Cristo, es en Jerusalén. ¿Acaso Cristo no lo sabía? Era para que pudiéramos notar nosotros la importancia de los dos testigos. Ahora vamos a ver algo más que hace Dios por Israel, y lo hace por ti también si fuera necesario. Dice el verso 12, capítulo 12, perdón. Habla de una imagen, una gran imagen de una mujer vestida de sol. Y dice la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. No sé si alguno cuando ve estos datos lo puede como conciliar con el pueblo de Israel. O sea, vestida de sol, la luna bajo los pies. ¿Se acuerdan de José? Los sueños de José. Y que tenía, dice, en este caso, 12 coronas, que son en este caso las 12 tribus de Israel. Pero vamos a ver un poquito más. Por favor, en la Biblia, en el libro de Revelaciones, se mencionan 3 mujeres como tipología, que no tiene que ver una con la otra en nada. Esta no tiene que ver con la otra vestida de púrpura. O sea, vamos a hablar de esta específicamente, la mujer que está vestida de sol, o sea, está vestida de luz, la luna bajo los pies, como el caso de, en este caso, del sueño de José, y en la cabeza una corona de 12 estrellas, que representan, y sin duda representan las 12 tribus de Israel. Estando encinta, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto. Algunos dicen que María no tuvo dolores de parto. Aquí dice que tuvo dolores de parto. Y la angustia del alumbramiento. Y dije María, que dice, ¿pero por fin es Israel o es María? Ustedes saben bien que de María, la línea genealógica viene a través de Abraham. Y por supuesto estamos hablando que a través de ella, de Israel, es que viene el Mesías. O sea, no podemos confundir. Cristo viene de la línea mesiánica, o en este caso de la línea judía más estricta. Viene de la tribu de Judá. Eso creo que todos ustedes lo saben. También apareció, dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Estamos hablando del mismo diablo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ustedes saben bien que cuando Herodes escuchó que había nacido el rey de los judíos, enseguida mandó a matar a todos los niños. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro? Cristo. Cristo va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios. ¿Y para qué lugar? Para su trono. Está sentado en el trono. O sea, estamos hablando de una tipología que representa a Israel como mujer. Déjenme leerles. Eso no lo metí. Y ahora no sé dónde lo metí. Y si no, por favor, ustedes lo van a... creo que está aquí. Voy a mencionarles varios pasajes en la Biblia donde se habla de Israel como una mujer, para que no nos sorprenda de que esta representación de una mujer es Israel. Y lo más interesante, en algunas de ellas, las mujeres que se describen como Israel están de parto. Voy a hablar de la primera, Isaías capítulo 54, versos 5 y 6, Israel como la esposa. Dice así, porque tu marido es tu hacedor, fue quien te hizo, tu marido fue quien te creó. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, así dijo el Señor tu Dios, tu hacedor. Vamos a ver otra cita bíblica en Jeremías, que habla en este caso de Israel en este caso Dios como el marido de Israel. Dice, no como el pacto que hice con tus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová el Señor, hablando de Dios con respecto a Israel. Mira el versículo que tiene que ver con la mujer que está de parto. Isaías 66, versos 7 y 9, refiriéndose a Israel como una mujer de parto. Dice el verso 7, antes de que tuviese de parto dio a luz.
antes que le viniesen los dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues que en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. En este caso, Sión representa a Israel. Repito, pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré que el nacimiento, en este caso dice Dios. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Jeremías también, para terminar ya. Jeremías dice, porque oí una voz como de mujer que está de parto, oí una voz de mujer como que está de parto, angustiada como de primeriza, pues es la hija de Sión, Israel. O sea, en varios pasajes de la Biblia se representa a Israel como una mujer. ¿Por qué este caso no? O sea, estamos hablando de una señal donde Dios dice bendecirá a su pueblo. Pero vamos a ver los beneficios. Vamos a los beneficios. Esto es interesante, aparece en el libro de Daniel. Pues hubo una gran señal, verso 7, ya termino ya. Dice, pues hubo una gran señal en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón con sus ángeles. Fíjense que no dice demonios, sino ángeles. Dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles que fueron arrojados con él. Fíjense que no dice demonio, fueron ángeles. Cuando estamos hablando de demonios, los demonios son ángeles caídos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando él vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que representa a Israel, y dice que había dado a luz un hijo varón, que es Cristo, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. La tipología que representa a Moisés en Deuteronomio, cuando habla de águila, es el mismo Dios. La gran águila es Dios, para que volase delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde será sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, Dios toma a la mujer, la toma como el águila mayor en sus alas, la lleva al desierto y le dice, este es tu lugar. Como tuve cuidado de mi pueblo en el desierto, voy a tener cuidado de ustedes. O sea, Dios habla de un tiempo, de una relación especial, donde Dios cuidará a su pueblo. Ahora, dice algo más. Y la serpiente arrojó de su boca contra la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, o sea, ayudó a Israel, pues la tierra abrió su boca y la tragó el río, y el dragón había echado todo el agua que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. En otras palabras, Dios promete que así como el arcángel Miguel ayudó al pueblo de Israel, así como Dios guardó a su pueblo en el desierto para que no fuese dañado por el diablo, así Dios también promete que guardará a su pueblo del día y la hora de la prueba que va a venir este mundo. Me gustaría hablar de otras cosas más. Me gustaría hablar del principio, en este caso, dónde se ve la iglesia, dónde se ve el arrebatamiento de la iglesia, en qué tiempo de estos dos, y por qué uno y por qué no el otro. Alabado sea el Señor. Creo que el domingo pasado les mencioné el capítulo 7 de Apocalipsis, porque algunos creen, y esto me tomaría mucho tiempo y me veo como la presión de que algunos dicen es demasiado ya, y me siento así. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, el capítulo 7 de Apocalipsis, estamos hablando de una multitud, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, que está en el cielo. Y dice, en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. En otras palabras, cuando Dios quiere hablar de Israel, dice, por ejemplo, 12,000 tribus, 12,000 por cada tribu de Israel, y especifica Israel. Pero cuando quiere hablar de la iglesia, dice de todo pueblo, de toda nación, de todo lenguaje, de toda, o sea que hay una diferencia entre uno y el otro. Y Dios tuvo cuidado, y Dios va a tener cuidado y seguirá teniendo cuidado de su pueblo Israel.
Israel va a ser restaurado. Le guste a la gente o no le guste, a los religiosos, a algunos cristianos, y debo decirlo, y termino con estas palabras. Hay un escrito de un hombre que yo no quiero criticar, pero lo último que escribió de su libro me molestó muchísimo. Estoy hablando de Martín Lutero. Martín Lutero escribió un libro al final del siglo XVI, para 1500 años final. El título del libro, no estoy recomendando que lo compre, se llama Los judíos y sus mentiras. Los judíos y sus mentiras. Y dice en parte del escrito de que Israel no merece vivir en las ciudades, no merece estar en el lugar donde están los demás, deberían estar aislados, separados. Inclusive incita en cierta manera a matar judíos. Fíjense si la cosa es bastante grave, que cuando los juicios de lesa humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tomaron algunos de los que se prestaron para matar judíos, uno de ellos dijo: yo no hice nada malo, porque yo me dejé guiar por Martín Lutero. Y mencionó el párrafo y mencionó lo que dijo y lo que comentó, como diciendo: si él, que es un hombre de Dios, dijo esto sobre Israel, entonces yo no hice nada malo. Aquí podrán venir cualquier predicador, cualquier evangelista, y tal vez no simpatizar con Israel. Pero mientras yo sea pastor de la iglesia, mi simpatía por Israel va a ser notoria. El que bendiga a Israel será bendito. Y el que lo maldiga, como Hugo Chávez. Y algunos saben lo que estoy diciendo cuando dije Hugo Chávez. Cuando él dijo estas palabras: de lo profundo de mis entrañas yo maldigo al pueblo de Israel. Lo maldigo, lo repitió varias veces. De lo profundo de mis entrañas. Ahí comenzó el cáncer. Ahí comenzó en poco tiempo la maldición de haber maldecido al pueblo de Israel. Mis hermanos, Israel, aunque parezca difícil, aunque parezca imposible para muchos, está en el plan y propósito de Dios guardarlo. Y los va a guardar. Así como la iglesia, Dios la va a guardar. Alabado sea el Señor. Algunos me preguntarán: pastor, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Me voy a meter en un problema si empiezo y no termino. Así que lo dejo para otro día. Pregunto, termino ya. ¿Hay alguna pregunta? Porque eso me va a ayudar a saber si entendieron. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no entendiste? ¿Algo que quiere que repita? Si fuera rápido. Bueno, sí. Una pregunta que cuando lo veo como el estudio de con los 70. Habla un poquito alto para que te escuche la voz. Como que Dios dice, Cristo dice, perdona 70 veces 7. Yo veo que se sincretiza mucho el 70. El problema es que el número 7 se repite mucho y los múltiplos de 7 se usan mucho, pero no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el 70 veces 7 fue cuando Pedro, molesto, muy molesto, le dijo: mi hermano me ha molestado muchas veces y yo lo he perdonado ya 7 veces. Y el Señor me dijo: no, 7 veces no, sino 70 veces 7. Como diciendo, cuantas veces te moleste, perdono. Eso es un poquito difícil. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La palabra hollada es como la idea de pisotear o controlar, tomar control de la ciudad. O sea, los gentiles tomarán control. En este caso el pasaje será hollada por los gentiles, como que ellos van a gobernar. Usted va a Israel hoy, fíjense, usted va a Israel. Cuando la guerra de los 6 días, estamos hablando de junio 6 de 1967, dice la palabra que 7 naciones atacaron Israel. Y entre las cosas bonitas que habla Israel con mucho orgullo es que tomaron posesión de Jerusalén. Al tomar posesión de Jerusalén era una fiesta, porque es el sitio, es el lugar insignio, es el lugar donde se habla de este sitio como el lugar de Dios, el monte de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Jerusalén. Ahora, escúcheme, sí. Cuando estamos hablando de estas cosas, la pregunta ¿cuál fue? O ya. Si usted sube a la explanada hoy día, uno dice, Israel es el que gobierna aquí. No, usted va a ver, por ejemplo, no sé si en estos días da un estudio de las 8 puertas de Israel, de la muralla. Va a encontrar una muralla que se llama la puerta dorada, o la puerta de la misericordia, tiene un nombre en hebreo. Y esa es la puerta que da directamente al templo. Si usted viene de afuera, del exterior, y viene bajando, por ejemplo, por el costado del Valle de Cedín, o sea, en este caso el Monte de los Olivos, usted puede entrar como Cristo iba a Getsemaní a orar y volvía a entrar por la misma puerta. Si usted va a ir, se va a encontrar de que encima de esa puerta hay un cuartel con hombres armados que no pertenecen a Israel, sino a Jordania.
Jordania es quien gobierna arriba, no es Israel. Así que de que Jerusalén pertenece a Israel y que tiene la embajada hoy puesta en Israel, todo está bajo ciertos puntos que son aprobados por las Naciones Unidas, y esto molesta en gran manera. Todavía, no sé si ustedes se dan cuenta que dice el muro de los lamentos. Es un muro que está en la explanada, o sea, de arriba abajo, y van allí y dicen lamento porque van a llorar literalmente, porque Dios le puede dar la oportunidad de abrir de nuevo o de edificar de nuevo el tercer templo. El tercer templo que va a ser construido. Hay una forma de interpretación en Ezequiel. Algunos rabinos dicen, el templo no lo van a fabricar los hombres. El templo va a descender del cielo fabricado de él. Es una posibilidad. Para Dios, nada es imposible. ¿Alguna preguntita más rapidito? ¿Alguno entendió lo que expliqué? Déjeme sentarme, voy a comer con tranquilidad. Váyase feliz. Vamos a ponernos de pie para orar. Una vez me dijo alguien, esos estudios deberían ser de seminario para hermanos que tengan nivel, porque los que no tienen nivel, tienen conocimiento, los confunden más todavía. Pero yo apelo al hecho de que el Espíritu de Dios es el verdadero maestro. Y que muchas de las cosas que dije y que no entendieron, tal vez repasándolas y volviéndolas a leer, la luz del entendimiento se abra. Porque estoy hablando de algo que es una buena noticia para Daniel y debe ser una buena noticia para nosotros. 70 semanas están determinadas para que ya Israel deje de ser pisoteado. Israel vuelva a ocupar el lugar en Dios. Y fíjense que todavía me faltaría mencionarle el Armagedón, la guerra final de ese periodo de tiempo de 7 años, el Armagedón. Cómo Dios va a guardar a su pueblo del Armagedón. O sea, Dios guarda a su pueblo. No hay duda de que guarda su salida y guarda su entrada. El pueblo de Israel, dice su Dios, no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Él guarda a Israel. Y yo le pregunto, ¿y no guarda la iglesia?